Shalom, shalom, mis amados hermanos, sean ustedes bienvenidos a esta transmisión en este día de Shabbat. Estamos a punto de dar la bienvenida a un Shabbat más. Estamos en la recta final, pues de varias cosas. Mire, una de ellas es que estamos en la recta final del estudio de todo lo que es el ciclo anual de estudio de la bendita Torah. Estamos ya muy cerca de concluir el estudio de los 5 libros de la Torah. Estamos muy cerca de concluir también el estudio del libro del Apocalipsis. Estamos también cerca de llegar a un objetivo muy importante, que es el Yom Teruah, en nuestro recorrido de las plegarias de arrepentimiento, las Selijot. Estamos a punto ya de llegar también a este objetivo. Así que todo esto y otras cosas más hacen de este día de Shabbat un Shabbat muy especial. Nos estamos preparando pues a conciencia para todo esto que viene, para todo esto que el Eterno primeramente, Él en su misericordia nos permita llegar, nos permita tener estas experiencias de todas estas cosas. Así que bueno, con todo esto en mente, pues empezamos hoy con muchas ganas, con muchos deseos y con mucha expectativa este día de Shabbat, Shabbat Ki Tavo. Y bueno, mis amados hermanos, pues hoy nos corresponde continuar con el estudio del libro de Galut, del Apocalipsis, y vamos a estar estudiando hoy ni más ni menos que el capítulo número 16. Capítulo 16 del libro de las Revelaciones. Así que, pues, sin más que decir por el momento, pues vámonos, vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro tema de hoy, y lo primero que vamos a hacer es escuchar la lectura de este libro del Apocalipsis en lo que es el capítulo número 16. Entonces oí una fuerte voz que salía del templo y que les decía a los 7 ángeles: vayan y vacíen las 7 copas que representan el enojo de Dios. El primer ángel fue y vació su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca del monstruo y adoraban su estatua, les salió una llaga terrible y dolorosa. El segundo ángel vació su copa sobre el mar, y el agua del mar se convirtió en sangre, como la sangre de los que mueren asesinados. Así murió todo lo que tenía vida en el mar. El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y sobre los manantiales, y el agua se convirtió en sangre. Luego oí decir al ángel que tiene poder sobre el agua: Dios, tú eres santo, vives por siempre y tus castigos son justos. Tus enemigos mataron a muchos de tu pueblo santo y también a tus profetas. Por eso ahora tú les das a beber sangre, pues se lo merecen. Y escuché una voz que salía del altar y decía: sí, Señor Dios Todopoderoso, estos castigos son correctos y justos. El cuarto ángel vació su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar a la gente. Todos quedaron terriblemente quemados, pero ni aún así se volvieron a Dios ni lo alabaron. Al contrario, ofendieron a Dios, que tiene poder para suspender esos terribles castigos. El quinto ángel vació su copa sobre el trono del monstruo, y su reino quedó en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, porque las llagas los hacían sufrir mucho. Pero ni aún así dejaron de hacer lo malo.
sino que ofendieron a Dios por el dolor que sentían. Ofendieron a Dios que vive en el cielo. El sexto ángel vació su copa sobre el gran río Éufrates y el agua del río se secó para que los reyes del oriente pudieran pasar. Entonces vi que de la boca del dragón, de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta salieron 3 espíritus malos que parecían ranas. Eran espíritus de demonios que hacían cosas extraordinarias y maravillosas. Salieron para reunir a todos los reyes del mundo para que lucharan contra el Dios Todopoderoso. Lo harán cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Por eso el Señor Jesús dice: yo volveré cuando menos lo esperen. Volveré como el ladrón que roba en la noche menos esperada. Dios bendecirá al que se mantenga despierto y vestido, pues no lo sorprenderán desnudo, ni tendrán nada de qué avergonzarse. Los espíritus malos reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel vació su copa sobre el aire y desde el trono que está en el templo salió una fuerte voz que decía: ¡ya está hecho! Y hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto, más terrible que todos los terremotos que han sacudido a la tierra desde que hay gente en ella. El terremoto partió en 3 a la gran ciudad de Babilonia, y las ciudades de todo el mundo se derrumbaron. Dios no se olvidó de Babilonia, sino que la castigó terriblemente con todo su enojo. Todas las islas y las montañas desaparecieron, y del cielo cayeron grandes granizos sobre la gente. Los granizos parecían rocas, pues pesaban más de 40 kilos. Y la gente insultó y ofendió a Dios, porque aquellos terribles granizos fueron un castigo muy duro. Muy bien, pues ahí está, escuchamos esta lectura del Apocalipsis capítulo 16. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra enseñanza de hoy, nuestro comentario sobre este capítulo 16 del Itgalut. Bendiciones para todos los que ya están unidos en esta tarde. Me parece que de momento pues todas son mujeres. ¿Dónde están los varones? Bueno, esperemos que lleguen también algunos. Pero vamos a iniciar. Vamos a iniciar con este tema que le hemos titulado Hecho está. Tomando las palabras que pues salen de la boca del Eterno, según relata Yohanan, estas palabras se escucharon que surgieron de allí, del trono celestial, una voz como trueno que dijo: hecho está. Entonces, pues así le hemos titulado nuestro tema del día de hoy. Apocalipsis capítulo 16. En el verso 1 nos dice que se oyó una voz potente que venía del templo y que le decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Elohim.
Esta voz que dictamina el juicio de la ira del Todopoderoso sale del templo celestial. Recuerde que el templo que construyó el rey Salomón era una sombra, no una sombra, sino más bien una réplica, es la palabra, una réplica del modelo original que se encuentra en el cielo. Acá Yohanan está teniendo una visión del santuario celestial y la voz que ordena que se desate el juicio de la ira del Todopoderoso sale de allí, sale del santuario celestial. El número 7, como ya hemos dicho, es plenitud. De manera que pues en este juicio de las 7 copas, lo que podemos ver es que la ira del Todopoderoso se derrama plenamente sobre la tierra y sus moradores. A través de la historia, el mundo ha podido experimentar la ira del Eterno. El mundo ha podido experimentar diferentes juicios del Todopoderoso, pero nunca el mundo ha experimentado la ira en plenitud del Eterno. Eso es lo que hace diferente este juicio de los últimos tiempos, este juicio de las 7 copas. Es la ira plena del Todopoderoso. Si usted piensa que el castigo a través del diluvio fue terrible, o que el juicio sobre Sodoma y Gomorra fue terrible, o el juicio sobre el mismísimo pueblo de Israel fue terrible, pues hermanos, realmente no hemos visto nada. La ira del Todopoderoso en su plenitud está por manifestarse en los días finales, cuando los 7 ángeles con las 7 plagas postreras, con las 7 copas, derramen toda esa ira del Eterno sobre la tierra. La causa del juicio de la ira del Eterno es descrito por el Rab Shaul allá en la carta que escribió a los creyentes en Roma, en el capítulo 1, y en los versos del 18 al 32. Si usted tiene su Biblia a la mano, puede ir allí a esa lectura, y en esa lectura, en esos versos de Romanos 1, versos 18 al 32, el Rab Shaul describe de una forma pues muy clara, muy gráfica, los motivos que el Eterno tiene para derramar su ira contra los moradores de la tierra. Ahí el Rab Shaul dice que los hombres prefirieron honrar a las criaturas antes que al Creador, rendirle culto a las criaturas antes que al Creador. Los hombres se volvieron idólatras. Los hombres le dieron la espalda al Creador del universo. Y los hombres prefirieron levantar ídolos y hacer de esos ídolos sus dioses, como en algún momento Israel lo hizo cuando levantaron aquel becerro de oro. El mundo entonces le dio la espalda al Eterno, que es bendito para siempre. Y por esa razón, dice el Rab Shaul que el Eterno entregó a la humanidad a una mente reprobada. Y por esa razón es que la humanidad se ha visto sumergida en una situación pecaminosa de lo más bajo que pueda haber, de lo más terrible que pueda haber. Pero todo encuentra su punto de origen en la idolatría, en negarse a rendirle culto al Todopoderoso, en negarse
a entrar en una relación de pacto con el Dios de Israel. Ahí es donde todo se origina, donde todo comienza. Y esa es la razón de la ira del Eterno. En el verso 2, en donde se nos dice que sale el primer ángel del templo y derrama su copa sobre la tierra, y que todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su estatua, les salieron horribles llagas malignas. Entonces vemos cómo el juicio, la ira del Eterno va bien dirigida hacia aquellos que han permanecido en la idolatría. Y el más grande acto de idolatría de los últimos tiempos va a ser precisamente el adorar a la bestia y a su imagen. Ese va a ser el acto más terrible de idolatría. Y el juicio del Eterno y las 7 copas apuntan precisamente a todos aquellos que le rindan culto a la bestia y que hayan cedido para ponerse la marca de la bestia. Entonces el señalamiento otra vez es de que el juicio sale del templo celestial y que el juicio es contra todos los que han rechazado al Eterno, contra todos los que prefirieron al dragón, contra todos los que sucumbieron ante el sistema de este mundo. Este es el primer juicio, la primera copa, y lo que observamos es que esta primera copa lo que hace es atacar el cuerpo. Es decir, pues una enfermedad, pero una enfermedad terrible, la que viene y ataca los cuerpos de las personas. Viene después el segundo ángel, derrama su copa sobre el mar, y el agua se volvió como la sangre de un cadáver, y murió todo lo que estaba en el mar. Entonces vean ustedes cómo estos juicios, estas plagas, de alguna manera nos recuerdan a las plagas de Egipto. Si usted se recuerda, ha leído el libro del Éxodo y sabe las plagas de Egipto, bueno, estas primeras plagas acá nos recuerdan las plagas de Egipto. Allá en Egipto también hubo una plaga que las personas les salieron llagas y esas llagas supuraban como una infección terrible y dolorosa en el cuerpo. Y también en Egipto hubo una plaga a través de la cual el agua se convirtió en sangre. Y si recordamos, las plagas en Egipto estaban juzgando y atacando a los ídolos de Egipto. El río Nilo era uno de los grandes ídolos, uno de los dioses de Egipto, y todo el Nilo se convirtió en sangre. Entonces acá vemos nosotros también cómo estas copas de la ira del Eterno, estas plagas están atacando lo que el hombre ha convertido en su Dios. Exactamente igual que como ocurrió en Egipto. El hombre hoy día adora a la madre tierra. De modo que las plagas atacan el planeta entero, la naturaleza. La severidad del juicio es superior a cualquier otro juicio en el pasado. Es decir, jamás la humanidad ha presenciado juicios tan severos como los que están por venir. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos también se convirtieron en sangre. Es decir, primero el mar y después los ríos son convertidos en sangre, matando la vida que había en ellos, lo cual es en gran parte el sustento de la vida de los hombres.
también los manantiales son afectados. Es decir, el juicio lo que está asegurando es dejar sin agua a la humanidad. Sabe que recientemente hemos estado enfrentando algunas situaciones que creo son pequeños adelantos de los grandes juicios que vienen. Recientemente en diferentes partes del mundo se ha sufrido la escasez del agua. De hecho, algunos analistas aseguran, han dicho que la próxima guerra que ocurra va a ser por el agua, por la escasez de agua tan grande que se ha dado en los últimos tiempos. Pero yo creo que esto es solamente un adelanto, una probadita de los terribles juicios que vienen. Porque si analizamos esto, si lo pensamos de esta manera, todos los recursos que se obtienen para el sustento de la humanidad, muchos de ellos vienen del mar y muchos otros vienen de los ríos. Y pues los manantiales son de donde el hombre se provee de agua. El hombre cree que él se provee, pero es el Eterno quien provee. Y es el Eterno quien se encarga de cortar todos los suministros. Entonces el hombre se queda sin suministros. No es solamente el hecho de que ya es terrible ver el mar convertido en sangre, o ver los ríos convertidos en sangre, pero lo más terrible de todo es que no hay más suministros. No hay agua, no hay comida tampoco. Oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía: Oh Santo, el que es y el que siempre será, tú eres justo porque has enviado estos juicios. Y así como ellos derramaron la sangre de tu pueblo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre. Esta es una justa recompensa. Entonces se nos habla acá de un ángel que por milenios ha tenido a su cuidado todas las aguas y que ve destruido en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, lo que él tanto cuidó y tanto amó. Sin embargo, este ángel reconoce que el juicio es justo y que los hombres merecían ese castigo, pues ellos han sido sanguinarios, sobre todo con el pueblo elegido del Eterno. Y esto es algo maravilloso. Por eso la Escritura dice que los caminos del Eterno son muy elevados y que insondables son sus juicios. Solamente los seres celestiales de este alto nivel de santidad como los ángeles pueden entender plenamente los juicios del Eterno y decir con toda convicción que sus juicios son verdaderos y son justos. Quizás nosotros al leer sobre todas estas cosas, nuestro corazón pues se estremece. De alguna manera nos sentimos mal por lo que la gente va a sufrir. Porque nosotros aún no comprendemos, aún no tenemos ese nivel de santidad y de madurez para aceptar y decir que los juicios del Eterno son justos. ¿Sabe usted que por esa razón la Escritura dice que cuando vino el juicio del diluvio sobre la tierra, el Eterno cerró la puerta del arca? Es decir, la selló para que no se pudiera abrir. Porque de otra manera es muy probable que Noé
o alguno de sus hijos hubiese abierto la puerta para dejar entrar a las personas. Pero el asunto allí era que el tiempo se había terminado. Noé predicó 120 años y no quisieron escuchar. Cuando el juicio vino, quizás muchos querían entrar en el arca, pero ya no era tiempo. Acá en Apocalipsis capítulo 16 estamos también en una etapa en donde ya no es tiempo, ya no es momento de arrepentirse, es tiempo de castigo, y un castigo justo. El verso 7 dice: y oí una voz que venía del altar y decía: sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, primero es un ángel el que dice esto, luego hay una voz que sale del altar y confirma lo que el ángel encargado de las aguas acaba de decir. Esto es como cuando decimos amén dos veces, ¿no? Decimos amén y amén. La expresión amén de por sí es una expresión poderosísima, dicha una vez, pero cuando la dices dos veces es, vaya, mucho, mucho más poderosa. Y esto es lo que está pasando acá. Primero, el ángel dice que los juicios son verdaderos y justos, y luego sale esta voz. Sale del altar. Esta voz, muy probablemente, pueda ser la voz de su majestad Yeshua HaMashiach. O bien puede ser alguno de los 4 seres vivientes. Pero lo que sí podemos ver, lo que sí podemos apreciar, es que se confirma que los juicios del Todopoderoso son santos, son verdaderos y son justos. Amén. Tenemos que decir amén, porque esto es una verdad innegable. Entonces, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Elohim, quien tenía control sobre todas estas plagas. Y no se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron al Eterno, ni le dieron gloria. Bueno, decíamos que las plagas están atacando las cosas que han sido el objeto de culto del hombre, los ídolos, los dioses del hombre, y sabemos a través de la historia que el sol ha sido uno de los ídolos preferidos de la humanidad por muchos milenios, y lo sigue siendo. Las culturas de siglos y siglos han adorado al sol y le han puesto nombre, etc. Por lo tanto, el sol también sufrirá los estragos de la ira del Eterno. Como toda estrella antes de morir, el sol se convertirá en una supernova, y la potencia de sus rayos pues van a quemar a los hombres. Mire, hoy día, al menos aquí en la región que vivimos, se siente un calor terrible, y pues toda la gente comenta eso, ¿no? Toda la gente comenta de cómo está caliente el tiempo, cómo ahorita ya debería ser otoño y pues sigue muy caliente, y el sol realmente quema, o sea, un ratito que estés ahí en el sol empiezas a sentir cómo literalmente te está quemando. Pero no, o sea, esto, como dije hace rato, es nada más un adelanto.
lo que viene es mucho más terrible. Pero lo más terrible es que dice la Escritura que los hombres no se arrepienten. Al contrario, maldicen el nombre del Eterno en lugar de arrepentirse. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes de angustia y maldecían al Elohim del cielo por los dolores y las llagas. Pero no se arrepintieron de sus fechorías, ni se volvieron al Eterno. Bueno, ya sin un sol que alumbre, pues es obvio que la tierra queda sumergida en tinieblas. Y no solo en tinieblas, unas tinieblas frías, porque sabemos por la ciencia que al dejar de calentar el sol, bueno, lo que va a haber acá es como una era del hielo, ¿no? Además de la oscuridad. Se hace énfasis en el trono de la bestia. Recordemos que el trono de la bestia, nos dice Apocalipsis, que va a ser establecido en Jerusalén. Lejos de mostrar arrepentimiento, los malvados siguen con sus blasfemias en contra del Eterno a causa de sus juicios. Entonces le toca el turno a la bestia, al último ídolo que la humanidad está adorando, y le toca el turno también de recibir juicio de parte del Todopoderoso. Viene luego el sexto ángel, y este derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y este se secó, para que los reyes del oriente marcharan con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi, dice la Escritura, que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. El Eterno mismo está facilitando las cosas para que grandes ejércitos se movilicen hacia un lugar que ya el Eterno tiene planeado. Los ejércitos vienen del oriente. Y bueno, si pensamos nosotros las cosas como están ahora mismo, pues tendríamos que pensar en países como Rusia, China, Corea del Norte. Es decir, estos países que ahora mismo pues son aliados y que ahora mismo se siguen preparando para las batallas. Bueno, Rusia de hecho está en una guerra. Pero es muy probable que estos países sean los que marchen con todos sus ejércitos, viniendo del oriente hacia el occidente, y dice Itgalut que el Eterno les va a facilitar las cosas para que se puedan movilizar y sin problemas lleguen al lugar donde el Eterno los quiere tener. La reacción del dragón y sus aliados es porque ven a estos ejércitos. Y mire, no vamos a entrar en controversias o en polémicas. Hay diferentes opiniones y diferentes interpretaciones acerca de esto. Pero si lo pensamos un poco, la reacción del dragón y sus aliados es precisamente porque ven venir a estos ejércitos. Entonces de pronto esto nos hace pensar que el dragón y sus aliados ven a estos ejércitos como enemigos. No como amigos, sino como enemigos. Hay
se han hecho muchas películas acerca del Apocalipsis. Y bueno, algunas muy interesantes, en donde se plantea el tema de estas guerras finales, en donde se plantea el tema de la bestia, del imperio de la bestia y de los enemigos de la bestia, porque ciertamente la bestia va a dominar el mundo, pero va a haber naciones que no se la van a dejar fácil. O sea, va a haber naciones que se van a oponer a la bestia. No todos se van a sujetar a la bestia de una forma pacífica. Va a haber naciones que van a pelear contra la bestia y sus aliados. Entonces, esos ejércitos que se movilizan del oriente hacia el occidente, a los que el Eterno les facilita el paso, pueden ser ejércitos que están en contra de la bestia. Y si están en contra de la bestia, entonces están a favor del Eterno. Bueno, pensémoslo por un momento. El dragón, la bestia y el falso profeta entonces arrojan espíritus inmundos en forma de ranas, digamos como demonios, que hacen milagros y que salen a reunir a los gobernantes del mundo para pelear contra el Eterno en la batalla del gran día del juicio del Todopoderoso. Miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere, dice su majestad Yeshua. Benditos los que me esperan y tienen su ropa lista para no andar desnudos y ser avergonzados. Los hombres no hacen caso a la palabra del Eterno, no hacen caso a sus señales, no hacen caso a sus advertencias, no hacen caso a sus juicios. Acabo de decir que todo lo que estamos viviendo ahorita son como pequeños adelantos de lo que vienen. Advertencias. Pero hay un tremendo problema, y el problema es que la gran mayoría de las personas parecen no darse cuenta de lo que está pasando. Y aunque se los expliques y aunque les digas, mira, date cuenta, no es así. No quieren verlo, no quieren aceptarlo. En cambio, sí responden a las señales hechas por los demonios, hasta el grado de luchar contra el Eterno. Estos días, hermanos, están muy cercanos. Y es importante que vayamos tomando el lugar que nos corresponde. Esto es algo muy parecido como lo que relata la Escritura allá en el libro de Josué, en donde Yehoshua, que es Josué, dijo, a ver, tenemos que dejar muy en claras las cosas. Y definitivamente aquí hay que tomar un lado y hay que saber quién es quién. Y Josué pintó la raya y dijo, vamos a ver, ¿de qué lado quieren estar? ¿Quieren estar del lado de los idólatras? ¿Quieren ponerse del lado de aquellos sobre quienes va a venir el juicio del Eterno? ¿Quieren ponerse del lado de los ídolos? Dijo Yehoshua, pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Se le escogió bien de qué lado quería estar. Hermano, de eso se trata esto. De esto se trata. De escoger de qué lado vas a estar. Acá tenemos una situación muy bien delineada. Y aquí uno no puede, ya no se puede ser neutral. De hecho, nunca se ha podido. Y todos aquellos que deciden ser neutrales, el Eterno los vomita de su boca.
O eres frío o eres caliente. Tienes que elegir un lado. O vas a estar del lado del dragón y de la bestia, o vas a estar del lado del Eterno y de su majestad Yeshua. Esos espíritus en forma de ranas salen a engañar. Y en un descuido pueden engañar incluso a los escogidos. Recuerda las palabras de su majestad Yeshua HaMashiach, porque Él nos advirtió que tuviésemos mucho cuidado. Su majestad nos advirtió que no nos dejemos engañar. Tenemos que estar muy alertas. Y si su majestad Yeshua advirtió esto, eso quiere decir, hermano, que existe, claro que sí existe la probabilidad de ser engañado. No hay que confiarse. Mucha gente está confiada y esperanzada en un rapto que no existe. No debemos confiarnos. Por eso se nos dice una y otra vez, velad. Velad y permaneced sobrios, atentos, vigilantes. Existe la probabilidad de que pierdas lo más valioso, que es tu salvación. Te puedes perder. Por eso tenemos que estar muy alertas. La Escritura dice, cuando se refiere a estos tiempos, los denomina como tiempos peligrosos. Por eso tenemos que estar muy alertas. Verso 16 dice, y reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo es llamado Har Megiddo, Armagedón. Fíjese cómo estos espíritus malignos enviados por ese sistema de maldad reúnen a todos los reyes de la tierra. O sea, todos sus aliados los reúnen con todos sus ejércitos. Y se preparan todos para una gran batalla. Todo el mundo ha escuchado hablar de la batalla de Armagedón. También se han hecho películas sobre esto. Har Megiddo significa montaña de asamblea de tropas. Esto es lo que significa el nombre de Armagedón. Es el monte o la montaña de la asamblea de tropas. Esta montaña, Armagedón, está en medio de un valle. Ese valle se llama Jezreel. Jezreel es una palabra hebrea que significa la siembra de Elohim. Entonces, si Elohim sembró en ese lugar, ¿qué crees que va a pasar? Pues que Elohim va a cosechar en ese mismo lugar. Porque si ese nombre es muy significativo. O sea, el nombre Jezreel es que el Eterno ahí sembró. Algo sembró el Eterno ahí en ese valle. Y en esta batalla de Armagedón, el Eterno algo va a cosechar en ese mismo lugar. El valle de Jezreel ha sido un lugar muy estratégico, históricamente hablando, económicamente hablando, militarmente hablando. Jezreel ha sido muy, muy estratégico. Si vamos a la historia, podemos ver que en ese valle de Jezreel se han librado grandes batallas en el pasado. Allí en este valle de Jezreel, Israel combatió contra los amalecitas en algún momento de su historia. En ese mismo valle de Jezreel, también en otro momento de la historia, Israel luchó contra los filisteos.
y otras batallas más de las que nos hablan las Sagradas Escrituras. En Jezreel estaba la viña de Nabot. Si has leído esa historia en el Tanaj de la viña de Nabot, en tiempos de el más malvado de los reyes, Acab, y la todavía más malvada de su esposa, Jezabel, y cómo Jezabel ordenó la muerte de Nabot para quedarse con su viña y entregársela a su esposo Acab. Hay mucha profundidad en eso, mucho simbolismo, muchas cosas que podemos escudriñar en eso que aconteció con la historia de la viña de Nabot. Pero también la Escritura dice que ahí mismo, en el valle de Jezreel, allí murieron tanto el rey Acab como Jezabel. Y ahí murieron de una forma no muy agradable. Ahí en ese mismo valle de Jezreel, el Eterno juzgó a Israel y lo desconoció como su pueblo. En ese valle de Jezreel, el Eterno le entregó carta de divorcio al pueblo de Israel, según nos relata el profeta Oseas en el capítulo 1 de su profecía. Pero ahí mismo en Jezreel, como también lo afirma el profeta, ahí mismo el Eterno redimirá y restaurará a Israel como su pueblo. Entonces vea usted todo lo importante que es este lugar, este valle de Jezreel, en donde está precisamente el monte, el Armagedón, y donde se va a librar la última de las batallas. Por eso decimos que ese valle de Jezreel era muy estratégico, porque mire, quien tenía el control del valle de Jezreel podía ejercer un control comercial muy importante entre el oriente y el occidente. En estos tiempos, en los días que nos está tocando vivir, la batalla por el control del petróleo se está recrudeciendo cada vez más. Si en algún momento, por los juicios del Eterno, la tecnología es afectada, que yo creo que sí lo va a hacer, entonces el valle de Jezreel va a recuperar la importancia que tuvo en el pasado. Ahora mismo, pues no es tan importante, pero de un momento a otro puede volver a serlo. De un momento a otro, si el Eterno, digamos, de un solo golpe nos deja sin tecnología, las cosas van a cambiar. Todo el mundo está pensando que los acontecimientos de los últimos tiempos se van a dar en medio de una destrucción terrible y de bombas nucleares y de armas que ni siquiera conocemos, y eso causa mucho temor a la gente. Pero ¿sabe qué? Que el Eterno es el que tiene el control, y que el Eterno en un segundo puede dejar todo el planeta Tierra sumergido como en una etapa anterior. Es decir, no nos puede regresar unos cuantos siglos atrás con un solo juicio. Recuerdo hace ya algunos años el paso de un huracán por el país de Honduras. Me parece que fue el huracán Mitch, a reserva de
verificar este dato, pero lo que sí recuerdo que en las noticias dijeron que después del paso de ese huracán, el país completo, el país de Honduras, era como si hubiese regresado 50 años en la historia. Y fue un huracán. Si analizamos lo que ocurrió también acá en Nueva Orleans, en Estados Unidos, con el huracán Katrina, y cuántos años se tardó la ciudad de Nueva Orleans en recuperarse. Y estamos hablando de un país de primer mundo, el país más poderoso del mundo por mucho tiempo. Y sin embargo, ante un fenómeno natural como Katrina, la ciudad de Nueva Orleans estuvo fuera de circulación por varios años. Entonces el Eterno puede regresar todo el mundo en un instante a muchos años atrás. Y todo eso que se espera de que las bombas nucleares y que los satélites y que los drones y que todo eso, mire, de pronto puede desaparecer. Y probablemente la guerra de la que estamos hablando va a ser como a la antigüita. Eso puede pasar. Verso 17. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y un grito salió del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Hecho está. El juicio se ha completado. La copa es derramada en el aire. El aire llega a todas partes. El Satán es conocido como el príncipe de la potestad del aire. Esta copa le está poniendo fin al dominio que el Satán ha tenido en el mundo. Durante 6 milenios, el Satán ha gobernado el mundo. Pero esta copa que se derrama en el aire le pone punto final a ese gobierno del Satán. Se acabó, no más. Por eso esta voz dice: hecho está. Y dice la Escritura otra vez que es una fuerte voz, y que esa voz fuerte, ¿de dónde sale? Sale del templo. Ya todo terminó. No hay marcha atrás. El tiempo se acabó, etc. Mis hermanos, en cada juicio se puede apreciar el mismo sentir. En la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, etc. En todos los juicios se puede apreciar este mismo sentir. Hecho está. Desde el madero, en el monte Calvario, cuando su majestad Yeshua estaba muriendo, también se escuchó una expresión parecida, que es traducida como consumado es. Kalá en hebreo. Hecho está. Todo ha concluido. Todo ha terminado. Fin. Y hubo relámpagos, y hubo voces, y hubo truenos, y se produjo un gigantesco terremoto tan grande y terrible que jamás se ha conocido uno igual en toda la historia de la humanidad. Estos eventos que se describen aquí nos hacen pensar, por un lado en el monte Sinaí, cuando la Torá fue entregada,
pero también en el Monte Calvario, cuando Su Majestad Yeshua estaba muriendo y que la montaña también tembló. Estos son parte de las manifestaciones que anuncian la entrada a este mundo del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Yeshua HaMashiach. Y ante su presencia tiembla la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las capitales de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada ante Elohim para darle la copa del vino de su furor. Y toda isla huyó y los montes desaparecieron. La gran ciudad es una referencia a Jerusalén. En ese momento Jerusalén es el trono de la bestia y por lo tanto la capital del mundo. Las capitales de las naciones nos indican que el mundo entero caerá. Y es recordado un juicio que está pendiente. Y ese es el juicio de la Gran Babilonia. Hay un terremoto, gran terremoto. Y bueno, ¿qué podemos decir ahora mismo en nuestro contexto donde ha estado temblando con mucha frecuencia, al menos aquí en nuestro país, pero no solo en México, ha estado temblando en muchas partes? Es muy interesante ver los mapas, estos mapas que podemos ver a través de internet y que nos indican dónde ha estado temblando últimamente. Y es impresionante ver cómo se está moviendo la tierra en todas partes. La Escritura dice que a la presencia e ira del Eterno tiembla la tierra. Salmo 114, verso 7. Jeremías capítulo 10, verso 10. Recordemos que un temblor también abrió la puerta para la conquista de la tierra prometida. Un temblor hizo caer las murallas de Jericó. Entonces se conquista la tierra prometida teniendo como cómplice, por decirlo de esta manera, a un gran terremoto. La tierra tembló en la muerte y en la resurrección de Yeshua. En ambos casos se habla de un terremoto. Entonces, el gran temblor de Apocalipsis es un aliado. O sea, está del lado del Eterno y está del lado del pueblo elegido. Ese gran temblor que nos menciona Apocalipsis es muy probable que tiene como objetivo regresar la tierra a su estado original y despertar a los santos que estén dormidos en el polvo de la tierra. Pero el terremoto no es todo. Dice el verso 21 que hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como de 40 kilos cada una cayeron del cielo sobre las personas y maldijeron a Elohim debido a la terrible plaga del granizo. Una barra de hielo pesa como más o menos esto, ¿no? Como 50 kilos. Últimamente también han caído granizos muy grandes. Se han visto imágenes de granizos como del tamaño de una pelota de béisbol o más grandes hasta de un tamaño de una pelota de softball. Pero todavía no hemos visto granizos de 40 kilos. Es un granizo de 40 kilos, pues te mata, ¿no? Te cae encima. El granizo es un elemento de juicio. Es un elemento que vemos en las Escrituras, que le gusta usar al Eterno en sus juicios. En Éxodo capítulo 9 lo podemos ver.
En Josué capítulo 10 lo podemos ver. El granizo de la última copa fue anunciado desde tiempos muy antiguos. En el libro de Job, en el libro de Salmos, en el libro del profeta Isaías, en el libro del profeta Ezequiel, en el libro del profeta Ageo. Todas estas referencias nos hablan del juicio de la última copa y de esos granizos viniendo del cielo a la tierra. Pero lo terrible de esto es que la Escritura dice que lejos de arrepentirse la gente, se vuelve más en contra del Eterno. Mis hermanos, cercano está el día en que el juicio de la ira del Eterno será consumado sobre toda la tierra. Ahora mismo el juicio ha comenzado por la propia casa. Todo lo que está viniendo sobre nuestras vidas es con el propósito de que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón. Que nos volvamos al Eterno en genuino arrepentimiento. Los juicios y las calamidades que están llegando a nuestras vidas y las que aún habrán de venir son para que tomemos el lugar que nos corresponde. Porque está escrito que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero y de que es necesario que el juicio comience por la propia casa. Esto ya empezó. Y la decisión es solamente nuestra. Es momento de decidir. ¿Somos o no somos el pueblo del Eterno? ¿Somos o no somos Israel? ¿Y de qué lado vamos a estar? Es tiempo de alinearnos. Es tiempo de tomar cada uno nuestra posición de cara a los últimos tiempos. Que el Eterno tenga misericordia de nosotros, que escuchemos hoy su voz, como dice el salmista. Escuchemos hoy su voz y no endurezcamos nuestro corazón como lo hicieron nuestros padres en el desierto. Es momento de abrir los oídos, es momento de abrir los ojos y es momento de tomar decisiones. Shabbat Shalom. Que el Padre Eterno les bendiga rica y abundantemente en este día de Shabbat. Así vamos a despedir esta transmisión, no sin antes invitarles para que nos acompañen en el resto de las transmisiones en este día de Shabbat. Mañana, primeramente el Eterno, nuestro servicio de Shabbat a las 11 de la mañana, tiempo de México. Por ahí de las 2 de la tarde, una clase especial. Vamos a tener una clase especial. Esté usted preparado. Vamos a tener una sorpresa para los hermanos, para los estudiantes. Y por ahí más tardecito, la clase también con nuestra hermana Karen. Más tarde, mañana, ya casi al caer la tarde, tendremos el Abdalá. Y luego, el domingo, llega Yom Teruah. Llega Yom Teruah, la primera de las santas convocaciones del otoño. Además, claro, de las plegarias que estamos teniendo cada día, muy tempranito. Así que, hermano, pues hay muchas cosas para hacer este fin de semana. Hagamos todo para la honra y la gloria del Eterno. Bendiciones, mis amados. Shabbat Shalom, un fuerte abrazo para todos. Bendiciones del Eterno sobre ustedes, sus familias, sus casas, sobre sus vidas. Y nos vemos en la próxima. Primeramente el Padre Eterno. Shabbat Shalom.